Bueno, hablamos de la necesidad de reconciliación, de lo que ha sido el efecto de la polarización, la estigmatización, la etiqueta del otro. Decías también en tu libro, bueno, hay hasta una deshumanización. De hecho, las etiquetas son aquel que piensa distinto, entonces es un alacrán. No nos entendemos, ¿no? Y eso es de lado y lado. Desde hace mucho tiempo empezó en nuestro país el descalificar al que piensa diferente. Luego de tantos años de diatriba, de confrontación, ¿cómo podemos avanzar en ese reconocimiento del otro? Fíjate cómo son las perspectivas, ¿no? Por ejemplo, luego del sábado 3 de enero, la situación suscitada en nuestro país, veía en los estados de mi WhatsApp muchas personas tristes, corrieron en la madrugada, perdieron todo, tanto personas que vivían en el Fuerte Tiuna como personas que vivían en el Hatillo, en el este de la capital. Es decir, un ataque o una acción militar, una actividad, una injerencia de Estados Unidos en nuestro país, una incursión militar, pues tienen color, o sea, allí puede afectar al que sea. Entonces es un tema de soberanía, un tema nacional como este, y que causó lamentablemente una situación muy difícil para muchos venezolanos. Murieron más de 100, decían las cifras oficiales, y veían algunos medios internacionales que se preguntaban que por qué los caraqueños no estaban en las calles celebrando. Yo decía, oye, pero qué absurdo, ¿no? ¿Cómo puede ser esa visión tan diferente, que aquí estamos tan afectados por lo que ocurrió? Un despertar, bueno, no dormimos más, ¿no? Tras escuchar tan difícil, los que tenemos niños, adultos de la tercera edad, pensar en protegerlos en una situación inesperada que nunca habíamos vivido en nuestro país. Entonces, personas quizá tienen otra percepción o están en otro lugar, dicen, oye, pero ¿por qué no están celebrando? Porque esto es el cambio de Venezuela. Ahora sí se logró un cambio fundamental. Entonces también la gente espera soluciones mágicas, y que esas soluciones mágicas sean parte de la aniquilación del otro para el bienestar colectivo, ¿no? Es difícil comprender y tratar de unirse o reconciliar con personas que piensan tan diferente. Sí, pero fíjate que en mi experiencia, que yo la relato en varias oportunidades en el libro, a mí me tocó, por cuestiones profesionales, tener que enfrentar o confrontar gente con un pensamiento y con una forma de ver la situación muy distinta. Y en esos momentos, digamos, podía percibir que detrás de todo eso habían unos sentimientos muy primitivos que estaban, digamos, que esas manifestaciones o esos comportamientos se dieran. Entonces, es bien interesante. Yo no soy psicóloga ni pretendo sustituir a los psicólogos, pero de alguna forma hay un tema importante de manejo de las emociones que no hemos logrado hacerlo de una forma prudente y de una forma positiva que nos permita ver las cosas distintas y allanar caminos para poder trabajar juntos y poder ver la situación distinta. Pero, digamos, no justifico esos comportamientos, pero sí los comprendo. Yo cito en el libro una cosa... Comprender al otro. Y cito una frase que a mí me encantó de un filósofo del siglo XVI, de origen holandés, que se llamaba Baruch Spinoza, que él decía, comprender antes de detestar. Entonces a mí eso me quedó marcado y dije, oye, qué frase tan importante, porque nosotros tendemos primero siempre a detestar antes de tratar de entender por qué ese comportamiento, por qué se está comportando así, por qué está hablando de esa forma, por qué está actuando así, qué pasado ha podido tener esa persona, o qué humillación, qué tipo de agresión, a lo mejor en su infancia, no sé, pero de alguna forma ponerte en los zapatos del otro. Que es muy difícil porque hay circunstancias límite donde, pero ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros como ciudadanos y como sociedad. Caminar al perdón, hablabas también de la importancia del perdón para llegar a esa reconciliación, para alcanzar la paz de nuestro país. Pero también dicen, sin justicia no hay paz. Digamos, la justicia también es, digamos, algo marco que debe estar en ese camino de la reconciliación. Pero entenderse, tolerarse y perdonar, ¿cómo caminar hacia eso? Mira, es complejo porque hay personas que piensan que la reconciliación es un premio. Y resulta que la reconciliación no es un premio, la reconciliación es el suelo que nos va a permitir poder transitar y generar alguna transformación en la sociedad y en el país. Entonces, si nosotros estamos esperando a que la transformación ocurra para reconciliarnos, no lo estamos viendo en el camino adecuado. Claro. Entiendo que exista esa percepción o esa forma de ver la situación,
pero en todo caso hay muchos ejemplos de países que vivieron situaciones de verdad dramáticas, donde hubo exterminio de la población y en un momento dijeron, mira, nosotros tenemos que acudir a una forma distinta de ver esta situación y en el caso de Sudáfrica, que es bien emblemático, sí, una frase de Desmond Tutu es fantástica porque dice, sin perdón no hay futuro. O sea, nosotros no podemos construir un futuro sin perdonarnos. Tendrán que haber procesos obviamente, de justicia. Quizás aquí habrá que utilizar la justicia restaurativa, donde hay muchos países que han utilizado estos sistemas, como por ejemplo en el caso de Colombia. Pero obviamente tendremos que caminar juntos en eso y tendremos que hacer un acto de generosidad colectiva. O sea, nosotros como ciudadanos, como sociedad, vamos a tener que ser todos muy generosos para poder empezar a caminar un futuro juntos. Y cuando uno lee las redes sociales pareciera difícil, ¿no? Cuando ves los comentarios que o es blanco o es negro. Y aquellas personas que se sienten también al margen porque dicen, bueno, yo no comulgo con esto ni con lo otro, o tengo críticas al respecto. Y muchas veces desde los partidos políticos, tanto de un lado como del otro, de los dos polos extremos en conflicto, si hay autocrítica, pues esa persona es sancionada, esa persona no es leal, hay deslealtad al proyecto, y hablo tanto de un lado como del otro. Es decir, están exigiendo que sus seguidores no tengan ningún tipo de pensamiento crítico, ni de reflexiones, ni de autocrítica, lo cual también es muy peligroso porque evita que se den cuenta de los errores que pueden estar cometiendo de lado a lado. Cuando no hay una autorreflexión de los errores, creo que eso también es importante, además de entender al otro, también tratar de entender qué se hizo mal para poder avanzar, ¿no? Y que en una mesa de negociación o de diálogo las partes tienen que también ceder para poder avanzar. Correcto. Oí una frase reciente que me pareció muy importante en la situación que estamos viviendo en el país, es dejar la soberbia. Nosotros tenemos que dejar la soberbia, todos tenemos que deponer la soberbia y sentarnos a pensar en qué nos hemos equivocado como sociedad, como líderes, como políticos, porque todos de alguna forma somos corresponsables de lo que hemos vivido. Unos en mayor grado que otros, obviamente, pero todos tenemos un grado de responsabilidad. Entonces tenemos que deponer la soberbia, pensar en que si nosotros de alguna forma reconocemos nuestros errores y eso nos permite hacer una conversación mucho más fluida y mucho más honesta, eso va a ser un camino que nos va a permitir empezar a diseñar ese futuro común. Bien, María Elena, dentro de este libro también hablas de la importancia del papel de las mujeres en mesas de negociación para resolución de conflictos, para obtener la paz, e incluso hay estudios que demuestran, tú también lo citas acá, de ONU Mujeres, que cuando hay mujeres dentro de estas grandes mesas de diálogo, de reconciliación o de negociación, es más probable que sea posible ese reencuentro, que se lleguen a acuerdos y que además sean duraderos en el tiempo. Hoy, en este nuevo momento político de nuestro país, hay una mujer en la presidencia encargada. El presidente, a la fecha de la grabación de este programa, Donald Trump, pues conversaba tanto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como con también una líder de oposición en la Casa Blanca. Mujeres que puedan, digamos, a pesar de ser tan diferentes, es difícil porque cuando vemos estos dos polos no vemos posibilidad de negociación alguna, ni nos podemos imaginar que se sienten en una mesa a conversar, cosa que a veces hemos visto en otros países, ¿no? Con otros dirigentes o en las salidas, entregas de gobierno. La importancia de la mujer para la resolución de conflictos, María Elena. No, es fundamental porque la mujer o las mujeres, vamos a incluirnos aquí, las mujeres tenemos una capacidad de empatizar con el otro que probablemente no tienen los hombres, somos mucho más pragmáticas, somos mucho menos viscerales, tenemos una cantidad de características que nos permiten ver las cosas distintas, plantear ideas y soluciones distintas. Nosotros hemos tenido que ser a la vez madres, profesionales, hijas, esposas. Entonces, eso yo creo que nos da unas herramientas emocionales y de liderazgo y gerenciales que son maravillosas para una cosa así. Por eso que yo celebro y siempre apuesto a que las mujeres tengan un rol importante en este tipo de
de soluciones. Pensamos en el bien común, pensamos en nuestra familia, pensamos en nuestro país como una gran familia y también en el mundo como el hogar donde todos habitamos. Gracias, María Elena, por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa, de nuevo por el placer de estar aquí en este programa. Bueno, y espero también tenerte próximamente para que también nos continúes aquí acompañando en argumentos como parte de nuestros invitados para analizar la realidad política nacional y con esta óptica de la necesidad del entendimiento, del diálogo y de caminar juntos para una reconciliación de nuestro país. Gracias a ustedes también, querida audiencia. Recuerden que tienen nuestras cuentas en redes sociales. Allí también van a encontrar las cuentas de la escritora del libro, que pueden encontrar este libro también en Amazon, me comentabas. Así es, bueno, ya saben, pueden encontrarlo en algunas librerías, pueden entrar en contacto con María Elena en sus cuentas en redes sociales, que las vamos a etiquetar también aquí a pie de pantalla, @argumentoscb, @rosa_periodista. Será hasta la próxima.